El tema de hoy corresponde a sufrimiento fetal agudo, antes conocido como anoxia, asfixia fetal intraparto, pero que ha ido cambiando en realidad en el enfoque que ahora se le da, y hoy en día se prefiere hablar más que de sufrimiento fetal, de un estado fetal no tranquilizador o pérdida del bienestar fetal. Sin embargo, vamos a ir pues de a poco, ¿no?, yendo a describir cada uno de los conceptos relacionados a este capítulo. Cuando hacíamos referencia a lo que correspondía, ¿no es cierto?, al sufrimiento fetal, siempre estábamos enmarcados en que vamos a considerar que el sufrimiento fetal puede ser crónico o agudo. Cuando hablamos de un sufrimiento fetal crónico, ¿no?, está siempre orientado a que hay una disminución del crecimiento del feto, porque hay un aporte inadecuado, insuficiente, por un periodo prolongado de elementos necesarios para su desarrollo. Generalmente, los procesos que llevan a esta alteración generalmente se producen durante el periodo del embarazo. En cambio, cuando hablamos del sufrimiento fetal agudo, se inicia de forma súbita, se inicia de forma aguda, ¿no es cierto?, principalmente durante el trabajo de parto, ¿no? Y la característica fundamental es que hay una disminución del aporte de oxígeno con una retención de lo que es el dióxido de carbono. Pero, ¿qué es lo que entendemos como sufrimiento fetal agudo? Entonces, cuando hablamos de sufrimiento fetal agudo, hablamos de una perturbación, de una alteración metabólica, ¿no?, que se debe a una disminución del intercambio entre el feto y la madre, ¿no?, que tiene una evolución rápida, una evolución brusca, súbita, ¿no?, que altera el medio interno del feto, es decir, que va a alterar la homeostasis fetal, ¿no?, llevando a alteraciones de tipo tisular que pueden terminar, ¿no?, produciendo la muerte del feto. Es así como seguramente cuando hacemos referencia, ¿no?, al sufrimiento fetal, hay que considerar, ¿no es cierto?, fundamental el poder sospechar o establecer su diagnóstico para evitar ese desenlace final que puede ser la muerte del feto. Aquí simplemente para mencionar, decíamos, ¿no es cierto?, el término de asfixia queda ya un poco atrás en cuanto a su uso, pero hacía referencia, ¿no?, a considerar que podía presentarse por periodos, ¿no?, episodios de tiempo variable, que puede ser aislado o en múltiples oportunidades, ¿no?, por la disminución del aporte de oxígeno, la hipoxia, o bien, ¿no?, la falta total de oxígeno, la anoxia, a nivel de los tejidos del feto, ¿no? Entonces, esta asfixia fetal, si no se la diagnosticaba de manera adecuada, no se la corregía, no iba a ir a provocar una descompensación de todos los procesos fisiológicos, desencadenando al final en un daño permanente, ¿no?, de diferentes órganos, entre los cuales pues el más afectado es el sistema nervioso central, y que puedan llevar finalmente, ¿no?, a la muerte del niño. Pero dentro de lo que es el conocimiento de la fisiopatología del sufrimiento fetal agudo, vamos a considerar, ¿no es cierto?, que el feto tiene varios mecanismos que le ayudan a resistir, ¿no?, a la hipoxia como también a la anoxia. Y aquí vamos a hacer referencia, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es que el feto tiene mayor cantidad de glóbulos rojos, es decir, tiene una mayor masa eritrocitaria. Por tanto, si tiene mayor cantidad de eritrocitos, tiene mayor cantidad de hemoglobina, lo que le permite transportar mayor cantidad de oxígeno para poder garantizar el aporte de oxígeno a esos tejidos que se están desarrollando. Como también vamos a considerar, ¿no?, que esa elevada proporción de hemoglobina, ¿no?, va acompañada de que el feto tiene un tipo de hemoglobina distinto al adulto, es decir, tiene lo que se conoce como la hemoglobina fetal, que tiene mayor afinidad por el oxígeno,
¿no? Comparado a la hemoglobina del adulto, por tanto se une fácilmente al oxígeno, y tiene una curva de disociación, ¿no? Que está desviada a la izquierda, es decir, que tiene la característica de que en los tejidos que tienen presiones de oxígeno más bajas, libera el oxígeno con mayor facilidad, ¿no? Para poder garantizar el aporte. Otro aspecto que vamos a considerar es que tiene en los tejidos del feto una baja tasa metabólica, es decir, vamos a encontrar que los tejidos tienen su reserva de glucógeno, ¿no? Y que permiten nutrir, ¿no? De esta manera, recurriendo a un metabolismo alterno para poder generar la energía necesaria para el funcionamiento de tejidos vitales, ¿no? Como es el caso del cerebro, ¿no? Sistema nervioso central, el miocardio, como también de las suprarrenales. Vamos a encontrar, ¿no? Justamente ese aspecto que había mencionado, que los tejidos fetales pues recurren también a una vía metabólica de tipo anaeróbica, ¿no es cierto?, ¿no? Con uso de los carbohidratos para poder generar, ¿no? La energía. Por tanto, vamos a considerar pues estos mecanismos que tiene el feto para poder tolerar en cierta manera la hipoxia y, por qué no también decir, periodos de anoxia que pueda presentar. Aquí, fundamentalmente, vamos a ir orientados a lo que es la fisiopatología del proceso de sufrimiento fetal, ¿no? Cuando los intercambios, ¿no?, entre el feto y la madre están disminuidos, ¿no?, lo que va a llevar es a que se produzca una reducción en el aporte del oxígeno, ¿no?, hacia el feto, como también va a alterar lo que es la eliminación de los productos metabólicos. Entonces, esto va a condicionar a que empiece a retenerse más dióxido de carbono. Entonces, al retenerse más dióxido de carbono, ¿no?, esta hipercapnia va a condicionar al acúmulo de componentes que me van a llevar a una acidosis de tipo gaseosa, ¿no es cierto? Entonces, una primera situación que se va a observar es justamente una acidosis respiratoria, producto de la retención de este CO2, es decir, de la hipercapnia que se va a producir, ¿no es cierto?, en el feto. Pero, como habíamos indicado también, ¿no es cierto?, el feto va a tener menor aporte de oxígeno hacia sus tejidos, es decir, va a manifestarse una hipoxia, y esta hipoxia va a hacer, ¿no es cierto?, que empiecen los tejidos a recurrir a un metabolismo alterno, que es la glucólisis anaeróbica. Entonces, al producirse esta ruta alterna para generar energía, ¿no?, va a consumir los carbohidratos, liberando, ¿cierto?, el ácido láctico sobre todo, ¿no?, componente importante que en cierta manera va a contribuir, ¿no?, junto al aumento de los hidrogeniones, ¿no?, en su conjunto a producir una acidosis de tipo metabólica. Por tanto, estos son los procesos que se van a ir dando, ¿no?, de manera progresiva cuando se va alterando los intercambios entre el feto y la madre. Entonces, como habíamos visto, ¿no?, el producto de esa hipoxia se activa un sistema, ¿no?, de generar energía que es alterno, que es la glucólisis anaeróbica, que tiene una característica, que esta glucólisis anaeróbica genera menos cantidad de energía. Y cuando hacemos referencia, ¿no es cierto?, a que va a estar vinculada a que este proceso genera 12 veces menos energía que la respiración aeróbica, ¿no? Lo que en cierta manera, al utilizar los carbohidratos, va a empezar a agotar las reservas de glucógeno, ¿no?, con el compromiso, pues, que puede tener funcionamiento en primera instancia del músculo cardíaco, ¿no? De manera alterna, ese proceso de disminuir el pH
¿no? Por los productos ácidos que se van acumulando y esa acidosis metabólica que habíamos descrito, ¿no? Va a empezar a tener sus efectos alterando la función de las diferentes enzimas, lo que va a llevar pues a daños irreparables, ¿no? Irreversibles en diferentes tejidos que pueden terminar desencadenando la muerte del feto. Entonces, aquí es bien importante, ¿no es cierto?, que producto de esta acidosis y la hipoxemia va a haber en primera instancia una primera respuesta de tipo autónoma, es decir, va a haber una descarga simpática aumentada, que es la que nos va a explicar, ¿no es cierto?, por qué el feto al inicio tiene un aumento en la frecuencia cardíaca. Está tratando de compensar, ¿no?, con una taquicardia fetal para poder suplir, ¿no es cierto?, las deficiencias de oxígeno en sus tejidos. Sin embargo, de persistir el proceso, ¿no?, va a empezar a haber una descarga de tipo vagal, ¿no?, con la consecuencia de una bradicardia, es decir, una disminución de la frecuencia cardíaca del feto por debajo del 110 que habíamos considerado como un valor normal, ¿no?, ya en una etapa avanzada. Todo esto tratando, ¿no es cierto?, en algún momento de poder considerar que al principio, dentro del proceso fisiopatológico del sufrimiento fetal, el feto trata de compensar con una descarga simpática, ¿no?, con la taquicardia. Trata de adaptar, ¿no es cierto?, el aporte de oxígeno disminuido mediante una redistribución sanguínea, es decir, al haber menos aporte de oxígeno a los tejidos, trata con la descarga simpática de redistribuir la sangre, ¿no?, hacia los órganos nobles como es corazón, cerebro y suprarrenal, ya que esta vasoconstricción que se va a producir a nivel periférico no se va a evidenciar pues, a nivel del sistema nervioso central ni a nivel cardíaco, donde va a garantizarse el aporte de sangre y por tanto de oxígeno hacia estos tejidos, ¿no? En cierta manera, de proseguir este proceso, en una etapa ya más avanzada, ya empieza a haber un predominio del tono vagal, donde ya encontramos la bradicardia fetal. Por tanto, es fundamental poder identificar un sufrimiento fetal en una etapa inicial, cuando hay taquicardia, ¿no?, y ya no cuando pues, en una etapa avanzada, donde ya podemos encontrar, ¿no es cierto?, lo que es la bradicardia. Es así que seguramente pues dentro de estas reacciones de adaptación y redistribución sanguínea observamos que existe un aumento en la circulación de la sangre y por tanto el aporte de oxígeno a órganos nobles como es el sistema nervioso central y el miocardio, ¿no? Va a aumentar también, ¿no es cierto?, ese flujo de sangre hacia las vellosidades coriales y en cierta manera va a provocar esa disminución, ¿no?, del flujo sanguíneo hacia órganos que no son tan indispensables, que los consideremos como en algún momento pues estructuras que pueden tolerar un poco más la falta de oxígeno comparado con el corazón y el cerebro. Sin embargo, vamos a considerar que esta redistribución no está exenta de efectos sobre el feto, porque seguramente si hay un menor aporte de oxígeno, ¿no?, de sangre y por tanto de oxígeno a los pulmones, va a interferir con el desarrollo, ¿no?, de los pulmones en el feto y esto puede ser pues comprometedor para la supervivencia del feto cuando nazca. Es así que si no permite, ¿no?, el desarrollo pulmonar, la formación del surfactante, obviamente pues esto puede también tener su compromiso en la supervivencia una vez producido el nacimiento. Entonces, cuando hablamos de la etiología, hay varios factores que hay que considerar, ¿no es cierto? Podemos ver que pueden interferir el intercambio entre el feto y la madre diferentes factores, ¿no? Puede ser tal vez un aporte, ¿no?, alterado en el flujo sanguíneo hacia el útero, por ejemplo, en pacientes que han tenido, por ejemplo, una hemorragia, pacientes que tienen hipotensión arterial, entonces se va alterando el flujo de sangre hacia el útero y por tanto, ¿no?, si se altera el flujo de sangre hacia el útero, también alteraría el aporte de sangre al espacio intervelloso, ¿no? Podemos considerar factores que puedan alterar en lo que es el intercambio, ¿no?, a nivel placentario
o bien en la capacidad del feto de poder transportar la sangre y el oxígeno hacia sus diferentes tejidos. Entonces, puede producirse alteración en cualquiera de estos niveles. Aquí para mostrar, por ejemplo, que decía, ¿no es cierto? Por ejemplo, si consideramos a nivel materno, puede alterarse, ¿no es cierto?, en el flujo de sangre hacia el útero y por tanto la placenta, en pacientes que están, por ejemplo, con hemorragia, choque hipovolémico, pacientes hipotensas, pacientes que tienen alteraciones vasculares, por ejemplo, diabéticas, hipertensas, ¿no es cierto? O cuando el aporte de oxígeno, por ejemplo, está disminuido hacia el útero porque tiene menor concentración de oxígeno. Por ejemplo, pacientes que son cardiópatas, pacientes con problemas respiratorios, pacientes con anemia. Entonces, esto hay que considerar mucho para poder establecer el diagnóstico y evitar el sufrimiento por estas causas, ¿no? O bien, cuando hay un aumento en la concentración del dióxido de carbono, ¿no?, o problemas de tipo metabólico que van a influir en el aporte de sangre al útero y por tanto hacia la placenta. Pero en este cuadro, que lo vamos a considerar, que es muy importante que lo recuerden, vamos a dividir entonces las causas del sufrimiento fetal en causas maternas, causas, ¿no es cierto?, fetales y las causas ovulares, ¿no? Cuando hablamos de las causas ovulares, vamos a reunir las placentarias y las del cordón funiculares. Causas maternas. Había dicho, ¿no es cierto?, la hipovolemia, por ejemplo, ya sea por hemorragia, ya sea por pérdida de líquido en el caso de la deshidratación, ¿no? Cuadros diarreicos severos, vómitos incoercibles en abundante cantidad, quemaduras extensas, ¿no?, pueden ser causa de hipovolemia y esto también repercutir, ¿no es cierto?, en el flujo de sangre hacia el útero y por tanto hacia el feto. La hipotensión materna, esto puede ser por la compresión de los grandes vasos, la aorta, la cava, ¿no?, o por una alteración de tipo simpática. Por ejemplo, cuando hacemos referencia de la compresión de la aorta y la cava, recordemos que desde el segundo y tercer trimestre, con mayor razón, el útero va aumentando de tamaño en gran proporción y el crecimiento puede comprimir, ¿no es cierto?, estos grandes vasos cuando la paciente adopta el decúbito dorsal. Por tanto, se va recomendando que la paciente se recueste, ¿no?, en decúbito lateral izquierdo para evitar justamente la compresión de estos grandes vasos y no comprometer el flujo sanguíneo hacia el útero y por tanto hacia la placenta y al feto. Entonces, la disminución del aporte de oxígeno, habíamos dicho, ¿no es cierto? Por ejemplo, pacientes que tienen anemia, pacientes que tienen una alteración ya sea cardíaca o respiratoria que lleven a una hipoxemia en la madre que va a repercutir, ¿no es cierto?, en el feto. Enfermedad vascular, habíamos dicho, la hipertensión, la diabetes, enfermedades autoinmunes como el lupus, entonces deben ser consideradas, ¿no? Y bien, en algún momento efectos de vasoconstricción sobre la arteria uterina también tendríamos que considerarlos como las causas maternas. Causas fetales, ahí hablamos de la anemia del feto, producto de una enfermedad hemolítica, ¿no?, o enfermedad hemorrágica fetal, ¿no?, que se pueda producir, o alguna anomalía cardíaca que va asociada, por ejemplo, a trastornos del ritmo, que había que considerarlo, ¿no? En cuanto a las causas ovulares, vamos a considerar las placentarias, como es el caso de la hipertonía uterina, ¿no?, como en el caso del DPPNI, por ejemplo, o por la hiperestimulación, y esto hay que tener mucho cuidado con el uso de los oxitóxicos, ¿no?, que pueden provocar una hipertonía uterina y comprometer, ¿no?, el bienestar del feto. Como también vamos a considerar aquí los cambios que se puedan dar en la placenta, producto del embarazo prolongado. Habíamos dicho que hay zonas de calcificaciones, de infartos que se pueden dar en la placenta que va a interferir con el intercambio feto-materno, ¿no es cierto?, o materno-fetal, perdón. En cuanto a las causas de tipo funicular, es decir, del cordón, el cordón puede verse comprometido en su aporte sanguíneo hacia el feto por compresión del cordón. Por ejemplo, cuando hay circulares del cordón a tensión, ¿no?, puede haber circular de cordón, ¿no es cierto?, a tensión, va a interferir con el aporte de sangre hacia el feto, nudos reales, ¿no?, o la presencia de
oligohidramnios, disminución del líquido, que cuando el niño se mueve, por ejemplo, comprime el cordón y va a comprometer también la irrigación hacia el feto. El procúbito, la prosidencia que ya lo hemos descrito, ¿no? Y puede ser también la vasoconstricción de los vasos umbilicales. Esto puede ser por malformaciones a nivel del cordón, ¿no? O por problemas o ausencia de lo que es la gelatina de Wharton, que también podría ser una causa importante a ser considerada a nivel funicular. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico debe sospecharse el sufrimiento fetal agudo, guiados sobre todo con la clínica. Y vamos a ver muy importante lo que es la frecuencia cardíaca del feto. Sin embargo, existen pruebas que me ayudan a corroborar. Pruebas que las podemos realizar en una etapa previa al parto, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, antes se utilizaba bastante lo que era la cardiotocografía con un monitoreo fetal no estresante en aquella paciente que no tiene dinámica uterina, no tiene contracciones, pero que tiene factores de riesgo, ¿no? Como es el caso del embarazo prolongado, por ejemplo, ¿no? El que tiene que ser sometido a un monitoreo de este tipo, ¿no? Podemos encontrar el monitoreo fetal estresante, donde se va viendo las fluctuaciones de la frecuencia cardíaca del feto en relación a las contracciones, ¿no? Para poderlas interpretar de manera adecuada, cuando habíamos hablado de los DIPS, por ejemplo, en pacientes que también tienen factor de riesgo, ¿no? Pero se ha visto que la cardiotocografía, tanto en el TRES no estresante como en el TES estresante, da hallazgos muy tardíos actualmente, ¿no? No es un mal método, pero idealmente hoy en día se va orientando a esta etapa del preparto justamente al uso de la ecografía Doppler. Y aquí vamos a encontrar entonces que es muy importante poder respaldar, ¿no es cierto?, nuestra clínica en función de un estudio ecográfico Doppler para valorar el bienestar fetal. Ecografía que me permite evaluar la arteria cerebral media y la arteria umbilical, ¿no? Para ver la redistribución que puede haber en flujo del feto en función de este diagnóstico, ¿no? El perfil biofísico ya no se utiliza, por tanto solamente lo vamos a mencionar, ¿no? Y esas serían las pruebas que podemos realizar en la etapa de preparto, además del control clínico que vamos a hacer en relación a la frecuencia cardíaca del feto. En el periodo intraparto, ¿no?, se puede hacer el monitoreo electrónico continuo de la frecuencia cardíaca, la auscultación intermitente de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no?, el monitoreo que hacemos cada media hora de la frecuencia cardíaca del feto. Como también se menciona que podríamos hacer la determinación del pH del cuero cabelludo del feto. Aquí seguramente pues vamos a ir viendo esta prueba del pH, el test de Salling, que es una prueba estática, invasiva, no exenta de riesgos, por tanto no se las realiza de manera habitual. Y aquí podemos incluir también que en el periodo intraparto se podría, si se dispone, ¿no es cierto?, del ecógrafo Doppler, poder hacer también esa valoración. En el periodo posterior al nacimiento ya se podría, ¿no es cierto?, tomar muestra de sangre, la gasometría del cordón umbilical, poder hacer el test del Apgar para poder correlacionar nuestros hallazgos con lo que se valoró previo al nacimiento, como también más adelante algunas pruebas neuroconductuales. Entonces vamos a ir desarrollando algunas de estas pruebas en relación a su conocimiento. El diagnóstico entonces de sufrimiento fetal o pérdida del bienestar fetal o estado fetal no tranquilizador es importante, ya que un diagnóstico correcto y oportuno nos permite también tomar una conducta adecuada, ¿no? Y de esta manera reducir el riesgo de que se produzca una lesión neurológica permanente o que haya el compromiso, ¿no?, de varios órganos que te puedan llevar a la muerte del feto. Por tanto, tenemos varios indicadores para poder hacer el diagnóstico, indicadores clínicos, biofísicos y bioquímicos, para poder evaluar y detectar compromiso del feto de manera temprana.
Es así que cuando hablamos de los métodos clínicos, no nos olvidemos que todavía nosotros seguimos orientados en función de una valoración, ¿no?, de la frecuencia cardíaca fetal, de manera intermitente, de manera periódica, durante el trabajo de parto, que se la va acompañando y siguiendo en un instrumento que habíamos dicho que era el partograma. Por tanto, es bien importante hacer un control estricto, ¿no?, de la frecuencia cardíaca del feto durante el trabajo de parto en nuestros pacientes para poder detectar, ¿no?, cualquier alteración que nos oriente el diagnóstico. Y aquí seguramente cuando hablamos de indicadores clínicos, entonces no nos vamos a olvidar las modificaciones de la frecuencia cardíaca fetal basal y la presencia del meconio. Estos dos son factores clínicos importantes que los tenemos que recordar. Son los que vamos a ir evaluando, ¿no es cierto?, durante el trabajo de parto. Hemos visto que en una etapa inicial, ¿no?, hay una descarga simpática que se va a manifestar por la taquicardia fetal. Aquí llamamos taquicardia fetal, cuando la frecuencia cardíaca fetal es mayor a 160 latidos por minuto. Esto hemos dicho una respuesta de tipo adrenérgica. Ya en una etapa avanzada del proceso vamos a encontrar que predomina el tono vagal y se va a manifestar por bradicardia fetal. Aquí llamamos bradicardia fetal cuando la frecuencia cardíaca fetal es menos de 110 latidos por minuto. Considerando que habíamos indicado nosotros que vamos a manejar el valor de 110 hasta 160 como un rango considerado como normal, aunque todavía se sigue manejando por varios colegas el valor de 120 hasta 160. Para su evaluación vamos a manejar la frecuencia de 110 a 160 como un valor normal. Arriba de 160, taquicardia fetal. Por debajo del 110, bradicardia fetal, ¿no? Entonces, estos son aspectos importantes donde en una etapa inicial habíamos dicho hay que, ¿no?, considerar la taquicardia un resultado de la estimulación simpática y la bradicardia producto de la depresión del automatismo cardíaco, ¿no?, que puedan haberse originado por un periodo de hipoxia prolongado, ¿no? Entonces, el encontrar taquicardia y bradicardia teníamos que considerarlos como factores importantes para seguir sumando clínica. Podemos encontrar también irregularidad en los latidos cardíacos del feto, ¿no?, que pueden estar estas alteraciones relacionadas a las contracciones uterinas. Cuando hablamos de los DIPs, por ejemplo, ya habíamos visto que había 3 tipos de DIPs. El DIP 1, que lo vamos a ir describiendo, que puede ser normal, que es normal, perdón. El DIP 2 y el 3, que son patológicos. Pero también hay alteraciones que son independientes de las contracciones. Cuando hablemos de las espigas, por ejemplo, ¿no?, que son descensos bruscos de corta duración en la frecuencia cardíaca fetal, pero que recupera rápido también, ¿no?, el valor basal, independiente, es decir, no relacionado a las contracciones uterinas. Como también los ascensos rápidos transitorios, ¿no?, que hay un aumento de la frecuencia cardíaca de corta duración y que vuelve nuevamente a la frecuencia basal. Estas alteraciones de la frecuencia cardíaca del feto tenemos que relacionarlas al sufrimiento fetal, sobre todo cuando están acompañadas de la expulsión del meconio, es decir, del líquido meconio. Entonces, la pérdida del meconio es la liberación, ¿no es cierto?, que se pueda deber, ¿no?, por efecto de la hipoxia sobre la irrigación en el territorio esplácnico, que va a provocar un aumento del peristaltismo, va a provocar la relajación del esfínter anal y liberación de este contenido, ¿no?, que se encuentra en el tracto digestivo, que es el meconio. Cuando es reciente, este meconio adquiere un color verde, oscuro, grumoso, que se compara con el puré de arveja. En cambio, cuando ya es de larga data, largo tiempo, generalmente ¿no?, van desapareciendo los grumos y puede adquirir ese aspecto de yerba mate, ¿no?, más fluido y un color homogéneo, de color verde también, ¿no? Entonces, ahí vamos considerando, ¿cierto?, las características que me puedan ir orientando. Entonces, el meconio se considera un signo de alarma
que adquiere valor, sobre todo cuando se asocia a las modificaciones de la frecuencia cardíaca fetal que habíamos dicho, ¿no? Sobre todo va a estar asociado a la bradicardia fetal. Pero en una etapa inicial habíamos visto que puede haber la taquicardia, entonces, ¿no? Tenemos que considerar estos factores para el diagnóstico. Pero ¿cómo vamos a ver las características del líquido meconial? Cuando se rompen las membranas podemos observar, ¿no es cierto?, la expulsión del líquido amniótico, y podemos ver si está o no está impregnado con meconio. Pero cuando las membranas están íntegras, se puede también visualizar a través de un instrumento que es el amnioscopio. Y el amnioscopio permite visualizar las características del líquido amniótico, ¿no?, a través del cérvix. Es un cilindro, el amnioscopio es un cilindro de cuarzo que se introduce a través del canal del cérvix hasta llegar a las membranas y poder visualizar las características del líquido. ¿Qué necesito cumplir para hacer un estudio de amnioscopía? Primero, tener el amnioscopio. Otro, que el cérvix esté dilatado por lo menos de 1 centímetro para que pueda, el orificio cervical interno tiene que permitir el ingreso del amnioscopio. Paciente con membranas íntegras, ¿no? Y podemos ver las características del líquido amniótico, ¿no?, para poder establecer el bienestar del feto. Generalmente cuando es un pretérmino, el líquido amniótico es claro. Cuando el embarazo es de término, aparece de un color blanquecino, con grumos, ¿no? Ahora, eso es el aspecto que hay que considerarlo. Cuando es blanco, grumoso, eso es normal. Cuando es claro, es pretérmino, eso es normal. Pero cuando aparece verdoso, como puré de arveja, hemos dicho, eso es sufrimiento fetal agudo, ¿no? En algunos casos puede ser un tinte verdoso, opaco, turbio, por ejemplo en el óbito fetal, cuando fue reciente, pero también se puede, ¿no es cierto?, volver pues amarillento, cuando el óbito fetal ya está bastante tiempo detenido, ¿no? O bien se vuelve pues ese amarillento color oro en un embarazo prolongado, ¿no? Y en algunos casos el líquido también puede estar rojo, en una hemorragia dentro de la cavidad ovular, o también en el óbito fetal en el 2º grado de maceración, por ejemplo, ¿no es cierto?, que habíamos descrito ya anteriormente. Entonces, vamos a ver qué otras pruebas más podemos realizar. Aquí seguramente pues vamos a hacer referencia a los métodos ahora biofísicos, cuando hacíamos referencia a la cardiotocografía. En esta imagen podemos observar, ¿no es cierto?, la monitorización fetal electrónica, donde la paciente, ¿no?, está acomodada, ¿no?, para poder permitir que se le coloque unos transductores, uno a nivel del fondo uterino, que permita registrar la actividad contráctil del útero, la dinámica uterina. Otro transductor que se coloca en el foco de máxima auscultación cardíaca del feto, ¿no?, para poder registrar la actividad cardíaca. Y un dispositivo que se da a la paciente para que pueda apretar cuando el niño se mueva y registrar los movimientos fetales. Entonces la cardiotocografía me permitía hacer el test no estresante en pacientes que no tienen dinámica uterina, el test estresante, en la cual se la puede hacer en pacientes que ya están con dinámica uterina, y si no tiene dinámica uterina se le va a iniciar inducción con oxitocina para provocar contracciones y ver las variaciones que se puedan dar en la actividad cardíaca. Entonces, esos dos aspectos podemos considerar, ¿no? Hemos visto que la frecuencia cardíaca del feto no es la misma, no se mantiene constante, sí fluctúa, varía. Sus valores, su rango normal hemos dicho 110 a 160, pero tiene que variar. En esta diapositiva, entonces, vemos, ¿no?, que la frecuencia cardíaca fetal basal oscila entre 110 y 160, ¿no? Pero debemos recordar que puede subir y puede ir bajando de manera, ¿no es cierto?, permanente, con una variación que tiene que ser de 5 a 25 latidos. Es lo que se conoce como variabilidad. La variabilidad tiene que ser de 5 a 25 latidos. Por tanto, ¿no?, independiente de las contracciones, independiente de los movimientos del feto, tiene que variar esa cantidad. Por ejemplo, si tengo una frecuencia cardíaca que está en 135 y llega hasta 142,
¿Cuánto de variabilidad estamos viendo? 135 a 142, más o menos unos 7 latidos, ¿no es cierto? Entonces tiene una buena variabilidad, ¿no? Está mostrando que está dentro del rango que hemos indicado. En este gráfico, entonces, la frecuencia cardíaca fetal basal normal oscila entre 110 y 160. La variabilidad que había mencionado, ¿no es cierto?, que tiene que ser de 5, ¿no?, de 5 hasta 25, porque menos de 5 ya es una variabilidad, ¿no?, silente o mínima, y cuando es más de 25 es una variabilidad marcada, ¿no?, marcada. Entonces, eso es un aspecto que lo vamos a destacar de esta diapositiva. Aquí vamos a hablar de lo que es la aceleración. Cuando hablamos de aceleración son ascensos de la frecuencia cardíaca del feto de 15 a 25 latidos, con una duración de 15 segundos o más. Esto en relación a la frecuencia cardíaca fetal más o menos promedio, que la vamos a llamar basal, que nos está en cierta manera reflejando, ¿no es cierto?, bienestar del feto, sobre todo, ¿no?, si está relacionado a movimiento fetal o a las contracciones uterinas que se puedan manifestar. ¿Qué son las desaceleraciones? Al revés, esta vez son descensos de la frecuencia cardíaca fetal en 15 a 25 latidos con una duración de 15 segundos o más, relacionados, ¿no es cierto?, a la frecuencia cardíaca fetal basal, pero, ¿no es cierto?, sobre todo vinculados a lo que es el movimiento fetal o principalmente a las contracciones uterinas. Y aquí vamos a destacar, ¿no es cierto?, que estas desaceleraciones los vamos a llamar los dips. Entonces, ¿qué es un dip? Desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Hay dip 1, 2 y 3, ¿no?, considerando que cada uno tiene sus propias características. Aquí vamos a simplemente referir de una manera general que el dip 1, ¿no?, es una desaceleración en relación a la contracción, que es fisiológica. Sobre todo lo vamos a observar, ¿no es cierto?, por la compresión de la cabeza, que provoca un estímulo vagal que va a provocar ese descenso, esa bradicardia, pero que tiende a recuperar la frecuencia basal cuando pasa la contracción. Es llamada imagen en espejo, es la que se produce en condiciones fisiológicas durante el trabajo de parto, sobre todo cuando la dilatación es mayor de los 5 centímetros y cuando las membranas están rotas, que favorecen a la compresión de la cabeza que había descrito. El dip 2 es patológico, se debe a una alteración o una insuficiencia placentaria. El dip 3 es patológico, se puede dar desaceleración, esos descensos en cualquier momento, relajación o contracción, y está vinculado sobre todo a problemas del cordón, alteraciones funiculares. Este gráfico me muestra los 3 dips. Hacia arriba vemos el dip 1, hacia abajo el dip 2 y el dip 3. Vamos a ir describiendo cada uno de ellos. Desaceleraciones. El dip 1, desaceleración temprana. Aquí vamos a encontrar una característica bien importante. El acme de la contracción, ¿no?, el pico mayor de la contracción, coincide con el mayor descenso de la frecuencia cardíaca fetal. Es como si estuvieran mirándose uno con otro. Por eso dice imagen en espejo. La frecuencia cardíaca fetal más baja coincide con el pico de la contracción. Entonces aquí encontramos, ¿no es cierto?, que esto es considerado el dip 1. Es algo fisiológico que se observa en el trabajo de parto. Desaceleración tardía. Dip 2. Problema placentario. ¿Qué estamos observando aquí? Que la contracción ha alcanzado su pico máximo, ¿no?, y empieza a relajar el útero. Y justamente cuando se alcanza el pico de la contracción, un poco después empieza a disminuir la frecuencia cardíaca. Como podemos ver, la menor frecuencia cardíaca registrada se ha producido después del pico de la contracción uterina. Por tanto, se le llama desaceleración tardía. Esto es patológico. Vamos a observar cuando hay un problema placentario. Por ejemplo, habíamos visto en los embarazos prolongados, habíamos dicho, en pacientes que tienen calcificaciones, insuficiencia placentaria, pacientes con DPPNI, entonces vamos a encontrar ese tipo de dips.
DIP 3. DIPs variables o funiculares. Aquí encontramos que la frecuencia cardíaca del feto puede disminuir tanto en contracción como en relajación. Varía la presentación. Pues se llama DIP variables. Obedece a una patología del cordón. Una característica bien importante es que antes de que se empiece a producir el descenso de la frecuencia cardíaca, hay un patrón de aceleración, de compensación, antes y después de la desaceleración, como vemos en la imagen. Entonces, la desaceleración se produce de manera variable en la contracción como también en la relajación. Ahora sí nos vamos a los métodos biofísicos. Que había mencionado hace rato el perfil biofísico fetal, ¿no es cierto? Un método que se basaba en el ultrasonido, asociado a lo que es, ¿no es cierto?, la cariotocografía, el perfil biofísico. Sin embargo, había indicado que ya ha perdido vigencia, ya no se lo va realizando, por tanto, lo vamos a pasar por alto. Lo mismo, aquí son los parámetros que tomaba en cuenta, porque el ecografista debía ver, ¿no es cierto?, la cantidad de líquido amniótico, el tono del feto, los movimientos que realizaba el feto, movimientos respiratorios y el test, ¿no es cierto?, no estresante mediante la cardiotocografía, dándole puntajes a cada uno de estos criterios, pero como ya no se utiliza, no lo vamos a describir. La interpretación, que tampoco lo vamos a mencionar, esta también nuevamente hace referencia al perfil biofísico que ya quedó atrás en cuanto a su aplicación. Aquí simplemente no necesitamos profundizar por el objetivo de la materia, pero vamos a remarcar la importancia de solicitar hoy en día la ecografía Doppler. Este estudio nos permite medir los flujos sanguíneos que existen, ¿no es cierto?, en la circulación fetal y útero-placentaria. Entonces, fundamentalmente aquí hay que pedir, ¿no es cierto?, lo que es valorar el bienestar fetal. Y al valorar el bienestar fetal, el ecografista lo que hace es evaluar los flujos, la resistencia que pueda existir, ¿no es cierto?, a nivel de arterias como la arteria umbilical y la arteria cerebral media. En la preeclampsia vimos para la predicción que se hace un seguimiento de lo que es las arterias uterinas, ¿no?, para el screening o para la predicción de preeclampsia, ¿no? En cambio, para el bienestar fetal estamos hablando de que se hace un seguimiento a la umbilical y la cerebral media, ¿no? Entonces, aquí nuevamente, ¿no?, para remarcar la importancia de poder pedir el estudio ecográfico Doppler para valorar el bienestar fetal, ¿no?, considerando que la respuesta homeostática del feto a la hipoxia y la asfixia puede detectarse por cambios en el riego sanguíneo direccionados, ¿no es cierto?, a órganos vitales, causando una redistribución del flujo sanguíneo, ¿no? Aquí nuevamente, para ver, ¿no es cierto?, cómo se puede ir alterando datos ecográficos que me plantean, ¿no?, sospecha de hipoxia, sospecha de acidosis, ¿no?, en base al compromiso del flujo a nivel de estos vasos mencionados. Indicadores bioquímicos. Esta prueba, si bien, ¿no es cierto?, se la puede realizar de manera directa, obteniendo la sangre de manera directa del cuero cabelludo del feto, la técnica o el test de Salling, no es una prueba que se realice en nuestro medio, porque no está exenta de riesgo, es invasiva. Entonces, lo que se hace es, por medio del amnioscopio, poder visualizar, ¿no es cierto?, la cabeza del feto, hacer una asepsia del cuero cabelludo, hacer una pequeña incisión con una lanceta, aspirar la sangre con un tubo capilar y enviar de manera inmediata al laboratorio la muestra. ¿Cuándo vamos a realizar? Cuando sospechemos hipoxia, cuando exista poca variabilidad, ¿no?, menos de 5 latidos, ¿no?, una variabilidad silente, cuando el líquido amniótico nos muestre meconio, ¿no?, asociado a alteraciones de la frecuencia cardíaca del feto, taquicardia o bradicardia, cuando la madre tiene acidosis, ¿no? Sin embargo, también hay que recordar que hay contraindicaciones, sobre todo cuando la presentación no está flexionada, está
con los diferentes grados de deflexión. Puede estar de cara, puede estar de frente, puede estar de Bregman, no debe realizarse. Infección ovular, ¿no? Si hay una corioamnionitis, al puncionar vamos a introducir la infección al feto. Alteraciones de coagulación y obviamente en placentas no de inserción baja. Estarían contraindicadas todo esto. Una vez que se toma la muestra y se envía al laboratorio, lo que va a hacer es determinar el pH, ¿no? El test de Saline va orientado justamente eso, a determinar el pH del cuero cabelludo. Y consideramos un pH normal cuando es mayor de 7.25, pero hasta 7.35. Entonces, consideraremos como preacidótico un pH de 7.2 hasta 7.25, ya que vamos a considerar un pH acidótico cuando es menos de 7.2. Esto es bien importante, porque si nuestro feto muestra un pH que está menos de 7.2, está con acidosis, tiene el diagnóstico de sufrimiento, hay que extraer al feto por la vía más favorable, la vía más rápida, cesárea. Pero si el pH está de 7.20 hasta 7.25, preacidótico, se le puede monitorizar, repetir la prueba a los 30 minutos, lo que demanda otra punción. Por eso es que no se aplica, les decía, porque es una prueba estática, no es dinámica. Nos dice un valor en el momento en que se está tomando la muestra. Y si es mayor de 7.25, debe continuarse el parto porque es un valor normal, ¿no? Hasta aquí vamos a considerar en relación al test de Saline los valores que quiero que recuerden. Una vez que se ha producido el nacimiento, se puede sacar, ¿no es cierto?, una muestra de la sangre arterial, ¿no? Y poder, de esta manera, poder enviar, ¿no?, a un estudio de gasometría, ¿no?, que también está indicado una vez producido el nacimiento. Como también en la etapa postnatal hemos dicho, podemos controlar lo que es el Apgar. Es un test que se realiza una vez producido el nacimiento. Esto lo han debido llevar ya pues, en pediatría en detalle, ¿no? Se realiza en el nacimiento al minuto y a los 5 minutos. Al minuto vinculado a valorar, ¿no es cierto?, lo que es la vitalidad fetal, ¿no? Y a los 5 minutos para ver, ¿no es cierto?, la adaptación a la vida extrauterina. Seguramente aquí es bien importante controlar parámetros vinculados, ¿no es cierto?, a un hemotécnico que es el Apgar, apariencia, pulso, gesticulación, actividad y respiración, que tiene una serie de puntajes, ¿no es cierto?, vinculados a poderlos ir evaluando y darnos un score o un test, ¿no es cierto?, que nos da un score para poder ver el estado del feto, ¿no?, de recién nacido en realidad, ¿no?, ya no es feto. Y así hacemos referencia, por ejemplo, que la apariencia, ¿no?, hace referencia al color de la piel. Y si el niño está totalmente cianótico, le damos un puntaje de 0. Pero si el cuerpo está rosado y las manos y los pies azules, es decir, tiene acrocianosis, le damos un puntaje de 1. Si todo el cuerpo, incluyendo las extremidades, están rosadas, puntaje de 2. Pulso, que en realidad hace referencia al control de la frecuencia cardíaca. Si no hay frecuencia cardíaca, 0. Si es menos de 100, 1. Si es mayor de 100, 2. Gesticulaciones. Aquí vamos a ver, orientado a la valoración de la irritabilidad refleja. 0 cuando no hay respuesta. 1 cuando hay un llanto o algún grado de gesticulación. 2 cuando hay llanto vigoroso o tiene tos o tiene estornudo. A de actividad, que hace referencia al tono muscular. 0 cuando está flácido. 1 cuando hay alguna flexión de las extremidades y 2 cuando hay movimientos activos. Hay buena flexión. Y la respiración, ¿no?, hace referencia al esfuerzo respiratorio. Cuando está ausente, 0. Cuando hay un llanto débil de 1. Cuando hay llanto vigoroso de 2. Entonces, esta tabla van a aprender para su evaluación. Es importante siempre recordar. Y la interpretación sobre todo. Porque si hacemos referencia a que el puntaje es de 7 a 10, lo vamos a interpretar como un recién nacido vigoroso. Eso es lo normal. Pero si el Apgar está de 4 a 6, estamos hablando de una depresión moderada. Y de 0 a 3, de una depresión severa. Para ir terminando,
Entonces vamos a considerar, ¿no es cierto? Una vez establecido el diagnóstico, hay que tratar de identificar la causa para poder corregirla. Pero simultáneamente vamos a tomar algunas acciones, por ejemplo, el administrar oxígeno a la madre, ya sea por puntas nasales o por máscara. Establecer el decúbito lateral izquierdo que habíamos dicho, ¿no? Para evitar la compresión del útero a los grandes vasos, ¿no? Uno. Otro, podemos también, si es la hipersistolia la que está provocando la alteración en el bienestar del feto, hay que ir disminuyendo o suprimiendo esa intensidad de esas contracciones con un tocolítico, por ejemplo, ¿no? Tener una vía periférica, ¿no? Es bien importante. Y bueno, determinar, ¿no es cierto?, la vía de finalización del embarazo. Eso es muy importante. La vía del parto dependerá de la condición obstétrica más favorable y más rápida, pudiendo ser en su momento, ¿no es cierto?, la cesárea, una alternativa que la tenemos que ir considerando. Con esta diapositiva entonces damos por concluido el capítulo, ¿no?, de sufrimiento fetal agudo. Gracias.